Bienvenidos al canal El lado B de las cosas. Presenta El ocultismo está de moda. La humanidad ha pasado por épocas de oscuridad. Recordemos a las culturas antiguas que adoraban a diversos dioses, a quienes les celebraban rituales y sacrificios de sangre. Estos rituales públicos poco a poco fueron cambiando, ocultándose. Sobre todo con el establecimiento del cristianismo en el mundo occidental, las prácticas ocultistas se reservaron para la élite. Pero hay que definir que con ocultismo me refiero a quienes veneran a Lucifer, Satanás, Ishtar con diferentes nombres y a otras entidades recesivas. Sin embargo, en este video quiero hablar sobre la ascensión del ocultismo, cómo va tomando fuerza en el mundo desde hace años y parece que es una moda, pero es algo mucho más elaborado y no es nada inofensivo. Por ejemplo, podemos ver todo el tiempo a celebridades promoviendo el ojito Illuminati, el triángulo, a Baphomet, y lo peor es que la gente usa esa moda sin saber lo que significa. Incluso los desfiles de moda son cada vez más cargados de simbología. El arte, por su parte, es un gran promotor de colocar esta simbología en el inconsciente colectivo. Y como es arte, nadie puede cuestionarlo. El aumento de personas que se llenan de tatuajes con simbología, que copian de sus artistas favoritos sin saber lo que realmente significan y la representación de lo que están usando en su cuerpo. Y es que muchos artistas tienen esos tatuajes que fueron hechos en rituales porque pertenecen a ciertas logias y a sectas. Pero todo esto forma parte de una estrategia de manipulación. La moda, la música, por supuesto, el papel de los artistas promoviendo la idea de vender el alma al diablo para obtener éxito. Las celebridades tienen la función de promover, por supuesto, esta agenda y está ocurriendo desde hace décadas. También existe una manipulación por parte de ciertos grupos que confunden a la gente, ya sea en internet, a través de diversos libros. Y por ejemplo, hay grupos que promueven que Lucifer es el portador de la luz, el que salvará al mundo y todo esto. Otros grupos promueven lo contrario, que Satanás es el que defiende a la humanidad, que le brinda conocimiento. O hay otros grupos que toman a ambos, como la misma entidad. Lo cierto es que estos grupos enganchan a la gente, quienes no se informan y no se enteran de los terribles testimonios de sobrevivientes de estos grupos, porque no son nada inocentes. También está el caso de Baphomet, que es la representación de alguno de estos dos símbolos y que muchos grupos toman como una representación positiva, que une al hombre con la naturaleza y a las mujeres con el hombre. Esto, bueno, lo puede creer. La imagen del ojo, pues igual. Hay mucha gente que defiende este símbolo y lo toma como algo positivo, como algo cristiano, sin saber que representa a un dios masón, a la vigilancia del gran hermano y a la sociedad secreta de los Illuminati. De esta forma terminan metiéndose en grupos o sectas que supuestamente les revelan secretos y no saben ni en qué se están metiendo. Las sectas satánicas han aumentado exponencialmente y aunque su mayoría quienes pertenecen a estos grupos son personas de clase alta, como artistas, políticos, empresarios, narcotraficantes, religiosos y personas que presumen de tener buenas familias, también tienen un lado muy oscuro y pertenecen a estos grupos. Sin embargo, también el resurgimiento de estos grupos se ha dado ya en clases medias y bajas, sobre todo en comunidades que en apariencia son muy católicos. En Estados Unidos es donde ya no se esconden, sus iglesias están abiertas al público y con apoyo de la élite política de ese país han logrado entrar a las escuelas públicas. Hace un par de años se legalizó el After School Satan, que es un club extraescolar donde le ofrecen gratuitamente en las primarias, imagínense qué peligroso, clases de arte, deportes, actividades recreativas y su lunch, pero todo bajo la filosofía satanista. ¡Qué terrible! Y es legal. Claro que para acceder a estos grupos, bueno, se necesita el permiso de los padres, pero aunque los padres no autoricen que sus hijos participen en esto, sí que sus niños están en contacto con compañeros que están siendo adoctrinados bajo esta ideología. Muchos pueden pensar que todo esto es inofensivo, que bueno, solamente son grupos y que la gente puede elegir, pero hay testimonios e historias muy graves de lo que estos grupos hacen en las escuelas, hablando de rituales, abusos, y se ha denunciado. Esto no es nuevo. En los años 80 hubo un escándalo muy grande porque se encontraron evidencias
y se empezaron a denunciar los nombres de algunos políticos y entonces la noticia fue acallada, las demandas fueron cerradas y se acusó de que era una histeria colectiva. Había psicólogos que estaban involucrados en estos grupos e inventaron hasta un término de recuerdos falsos para decir que los niños mentían, a pesar de que se encontraron túneles, marcas y toda la simbología de lo que en realidad está ocurriendo en muchas escuelas, no solo en Estados Unidos. Es algo muy grave. En muchos países ni siquiera se denuncia y menos se investiga, como en Latinoamérica, pero en Estados Unidos, en Europa, sí que hay casos documentados. Con impunidad, por supuesto. Otro caso de cómo este resurgimiento del ocultismo está tomando fuerza. Bueno, hace poco se inauguró en el Capitolio de Arkansas la estatua de Baphomet. Fue una representación, pero se hizo público, la gente lo podía ver y fue con apoyo de la élite política. En Estados Unidos, pues en algunos eventos donde están los jueces o donde se hace alguna ceremonia de esta iglesia. Un lugar donde se ha sabido infiltrar pues es en el Vaticano, que por supuesto, como lo comentó el padre Amort, que fue un exorcista, él también denunció que esto pasaba en el Vaticano, la práctica de magia ocultista. Así que no es ningún secreto. Ahora, no solamente pasa en Estados Unidos, en países pobres, de África, también en Latinoamérica, a través de algunas ONG, algunas iglesias como Lucius Trust le ofrecen alimentos, actividades educativas y apoyo a comunidades pobres a cambio de enseñarle a los niños pues esta doctrina. Pero el culto a estas entidades recesivas no solo está en América y en África. Por supuesto, también en Europa es donde también sucede a la luz del día y también de cierta forma en Asia, porque una forma de representar al demonio o a estas entidades pues es a través de un dragón. Así lo han señalado muchos investigadores. Por lo tanto, quienes adoran al dragón pues en realidad estarían adorando a esta misma entidad recesiva. En países como la India también tenemos muchos casos donde a estas entidades o dioses le rinden tributos de sangre. En el caso específico de Kali, donde las historias de sacrificios que han hecho pues abundan en la prensa, no es ningún secreto. Por su parte, el adoctrinamiento no solo está en la música, claro que el cine y la televisión son grandes promotores. El diablo es un personaje frecuente en las caricaturas infantiles, hay juguetes siniestros de los que pronto hablaré, así que si están interesados, suscríbanse. Pero también tenemos, por ejemplo, las películas de Disney, que ¿quién es el mejor promotor? Pues Disney. Que ya le ganó Netflix, por cierto. Pero quien no recuerda, hay una película en español donde presentan al diablo como Elizabeth Hurley y le ofrece a un hombre cumplirle 3 deseos y pasa toda la película y al final pues el diablo termina siendo simpático, ¿no? Y al final termina ayudando a este hombre. Por supuesto, también la película de El abogado del diablo, donde al final el actor hace un discurso diciendo que el diablo es el mejor fan y seguidor del hombre y que solo desea verlo libre de todos sus deseos y no reprimido. Otra serie que puedo hablar que promueve muchísimo esta agenda obviamente es la de Lucifer. Ahí ponen un actor muy atractivo que representa a Lucifer, que se rebela contra el Padre que es Dios, porque en la serie es un Dios represivo y Lucifer viene a la tierra para ayudar al hombre. Él trabaja ayudando a resolver misterios a una detective y es un personaje atractivo, simpático, carismático, que adora la comida mexicana, por cierto, eso lo dicen en la serie. Pero como digo, quien más promueve esta agenda pues es Netflix. De hecho, las producciones originales, si tú eliges cualquiera, pues tiene una simbología de ocultismo, por ejemplo, pero sin duda la que más destaca, o al menos de las que yo he visto, por supuesto, es Sabrina. Esa sí ya se pasó del límite, promueve de forma divertida y para adolescentes el satanismo. Está basada en un cómic, que son las aventuras tenebrosas de Sabrina, pero en cada capítulo al menos 10 veces está gracias a Satán o haciendo bendiciones que ni voy a repetir con respecto a esto. Y también, por ejemplo,
Dice cosas en forma de ficción bastante fuertes. Por ejemplo, trata sobre, un adolescente que a los 16 tiene que elegir entre seguir el camino de ser humana o ser bruja, pero si decide ser bruja, a lo cual es orillada y presionada, pues tiene que aceptar el bautismo negro y firmar un pacto de sangre con su nombre. Y luego ella tendría que aceptar la sumisión total a las órdenes de esta deidad, quien por supuesto es representada como Baphomet. Ella se niega, pero a lo largo de la historia varias situaciones van ocurriendo y ella termina aceptando. En una parte nos dicen que estos grupos promueven que se ejerza el libre albedrío, que no se esté reprimiendo a través de pecados y que los seres humanos sean libres, en este caso las brujas, porque es de lo que se trata, de ejercer su libre albedrío. Sin embargo, ellas le rinden obediencia tal a esta deidad. Es una serie que además habla claramente del canibalismo en numerosas ocasiones, ya sea porque a su deidad le gusta, lo dicen, y también entre ellas, entre este grupo de brujas, pues se comen una vez al año, eligen a una y se la comen, y lo dicen en escenas grotescas que parecen divertidas, pero ya no esconden nada. Es parte de la agenda de Netflix. Creo que esto se va a masificar desafortunadamente y lo vemos a ver en los demás países de una forma más abierta. Esto es parte de una manipulación que se llama la ventana de Overton, donde numerosas celebridades hacen público cierta idea que se quiere promover en la sociedad. Lo vimos cuando Christian Bale le dio las gracias a Satán al recibir su premio, o cuando Messi apareció con la cabra. Pero déjame tu opinión. Este canal te presenta historias alternativas. Suscríbete.